Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. Bien, habíamos visto entonces en la clase pasada la definición de un hueso, qué era un hueso, qué función tenía un hueso, que los íbamos a dividir según la estructura. Bien, lo íbamos a dividir en hueso compacto y hueso esponjoso, lo que me permitía conocer y me permitía a mí entender que un hueso debía ser lo suficientemente rígido para soportar trauma y lo suficientemente elástico para no romperse. Bien, esta es la distribución del mineral dentro del hueso. Ahora bien, desde el punto de vista anatómico, habíamos dividido los huesos según las tres dimensiones, según la longitud, según el ancho y según el espesor. Dijimos que un hueso largo es un hueso en el cual predominaba la longitud sobre el ancho y el espesor. Habíamos visto que estos huesos largos estaban adaptados para formar los miembros tubulares. Iban a formar miembro superior y miembro inferior. ¿Sí? Estos huesos largos funcionaban como palancas de tracción para permitir el desplazamiento. Habíamos dicho también, habíamos enumerado cuáles eran los huesos largos. Bien, clavícula, húmero, radio, cúbito, metacarpianos y falanges. Esto es en miembro superior. En miembro inferior tengo fémur, tibia, escribí bien, disléxico de mierda, peroné. Oh, ¿cómo estamos, ¿Sí? Metatarsianos y la falange, los dedos de los pies. Y ubicábamos también como huesos largos, aplanados a las costillas. Las costillas son una serie de huesos en los cuales los anatomistas todavía no nos ponemos de acuerdo. Para algunos anatomistas las costillas son huesos planos, alargados. Para otros son huesos largos, aplanados. Créanme que no es lo mismo, pero suena parecido. Entonces, en nuestra mitad del mundo, que se llama anatomía de Rosario, para todos esos huesos largos, aplanados. Estos son los huesos largos. ¿Ok? La clavícula. Clavícula, el hueso del tórax, húmero, radio, cúbito, metacarpianos, que forman la mano, y la falange del miembro superior. Fémur, tibia, peroné, metatarsianos y falanges son del miembro inferior. Y costillas son huesos largos aplanados del tórax. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Estos son huesos largos. Primero los vamos a enumerar a todos. Y después vamos a ir viendo algunas características particulares. Entonces, ya tenemos la enumeración de los huesos largos. ¿Ok? ¿Puedo seguir? Sí. Bien, a la mierda entonces. Entonces, de estos huesos largos, vamos a ordenar a los demás. Acá tengo, por ejemplo, el fémur, tengo el húmero, cúbito y radio. Si bien estructuralmente tienen diferencias, pero todos son más o menos parecidos. Todos los huesos largos van a estar formados por tres segmentos o por tres partes. Voy a tirar una línea acá, voy a tirar una línea aquí. Todo hueso largo va a presentar en la línea media una estructura que llamábamos diáfisis o cuerpo del hueso. Las diáfisis de los huesos largos son las estructuras en las que predomina el hueso compacto. Hueso esponjoso casi no tiene, y en su interior tiene la cavidad llamada cavidad medular, donde reside la médula ósea. La médula ósea no es del hueso. La médula ósea es un órgano aparte que está ubicada dentro del hueso. ¿Sí? Las diáfisis tienen entonces tres características. Primero, predomina hueso compacto. ¿Bien? En la periferia es solamente hueso compacto y es el lugar más resistente de todo el hueso. Segunda característica, no tiene casi hueso esponjoso,
sino que presenta en su interior una cavidad que es la cavidad medular. Todos los huesos largos en su diáfisis presentan cavidad medular, donde voy a encontrar la médula ósea, que es un órgano de la hematopoiesis. Y la tercera característica que tienen todas las diáfisis de los huesos largos es que las formas geométricas son prismáticos triangulares. Triangulares. Todos tienen 3 caras y 3 bordes. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Esa es la diáfisis. Los extremos de los huesos se van a denominar epífisis. Epífisis quiere decir sobre el cuerpo. La palabra fisis, de ahí viene educación física, de ahí viene la palabra física. La física es el estudio de los cuerpos. Física es decir cuerpo. Epífisis se encuentra en los márgenes, en las extremidades de todos los huesos largos. Por lo tanto, hay 2 epífisis. Todo hueso largo tiene una epífisis proximal y una epífisis que vamos a llamar epífisis distal. Siempre hablando de posición anatómica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es proximal y cuál es distal? Estudiar, hijo de puta. Bien, para saber cuál es proximal y distal tenés que estudiar. Bien, y siempre posición anatómica. Si yo pongo el fémur dado vuelta, siempre la epífisis distal va a ser la misma. Y la proximal va a ser la misma. Las epífisis son los lugares que van a pasar 2 cosas. Primero, en las epífisis voy a encontrar las superficies articulares, los lugares en donde el hueso va a tomar contacto con otros huesos. Por lo tanto, como predominan y están las superficies articulares, van a ser los lugares en donde el hueso se va a mover. Y como es el lugar donde el hueso se va a mover, debe ser elástico para no tener tanto peso. Por lo tanto, en las epífisis predomina el hueso esponjoso. No quiere decir que no hay hueso compacto, pero es una lámina muy delgadita de hueso compacto. ¿Sí? Por lo tanto, ante una lesión traumática, ¿qué es más fácil fracturar, la diáfisis o la epífisis? Epífisis. La epífisis. Eso quiere decir que una fractura de diáfisis es una fractura con alta transferencia de energía. ¿Ok? Hace falta mucha fuerza para fracturar una diáfisis. La tercera cosa que tienen las epífisis de los huesos largos es donde voy a encontrar las superficies de inserción muscular. No quiere decir que los músculos no se inserten en las diáfisis. Por Dios, también se insertan en las diáfisis. Pero predominan lugares de anclaje muscular. Cada hueso largo tendrá su superficie de anclaje. ¿Vamos hasta acá? Vuelvo a repetir, la diáfisis también los tiene. ¿Sí? Así están estructuradas entonces todos los huesos largos. Ahora, yo a ustedes que les dije que todos los huesos antes de ser hueso, ¿qué eran? Cartílago. Eran cartílago. Y ahora vamos a una conclusión importante. Todos los huesos, antes de ser huesos, son cartílago. Por lo tanto, va a haber un cartílago de la diáfisis y vamos a encontrar cartílagos de la epífisis. ¿Sí? Cada parte tiene su cartílago. ¿Vamos hasta acá? ¿Cómo hago para osificar? ¿Cómo hago para calcificar este cartílago? Bueno, en cada uno de estos segmentos va a ingresar una arteria. Tengo una arteria que va a entrar a la diáfisis, tengo una arteria que va a entrar a la epífisis proximal y una que entra a la epífisis distal. ¿Por qué tengo que tener arterias? Porque las arterias no solamente tengo sangre, tengo oxígeno, también tengo hormonas y tengo calcio, tengo minerales. ¿Estamos hasta acá?
Sí. Por lo tanto, fíjense dónde entran estas arterias. Entran en la mitad de la diáfisis y entran en la mitad de las epífisis. ¿Vamos hasta acá? Entonces, los minerales se van depositando, se van de alguna manera depositando del centro a la periferia. El hueso se va osificando, o sea, el cartílago se va osificando del centro a la periferia. El cartílago se va osificando del centro a la periferia. ¿Sí o no? Va a haber un momento en la que el cartílago de la diáfisis y el cartílago de la epífisis se van a empezar a encontrar. ¿Ves que acá le queda un poquitito de cartílago y acá también? Lo mismo va a pasar acá abajo. Eso es lo que se conoce con el nombre de metáfisis o cartílago de crecimiento. Cuando las metáfisis se cierran, quiere decir que ya no hay más cartílago para poder calcificar y el hueso termina de crecer. En el fémur que ustedes tienen en su lado izquierdo, ya no tengo más metáfisis. La metáfisis es un pequeño disco de cartílago que es el lugar donde se encuentra la diáfisis con la epífisis. A medida que va creciendo la osificación, se va cerrando la metáfisis. ¿Se entiende? Quiero saber si este concepto se entendió. ¿Qué es el cartílago de crecimiento? ¿Qué son las metáfisis? Profe, la metáfisis. Sí. O sea que cuando se forma el hueso ya no queda más. Exactamente. La primer metáfisis que se cierra Sí. es el de la parte distal del húmero a los 15 años. Ese es el que primero se cierra. Y los últimos se cierran a los 25 años. A partir de los 25 años ya sos un adulto del punto de vista óseo. ¿Por qué a los 25 años? No vamos a pensar, le voy a decir por qué. Un hueso, o sea, mejor dicho, un cartílago, se va a cerrar porque se deposita calcio. ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿Por qué se deposita calcio? Porque el cartílago entra en estrés. Ese estrés está dado por la actividad muscular. El músculo, cuando se contrae, genera un aumento de la alteración de resistencia y tensión del hueso. Y el hueso dice, yo acá tengo que poner calcio porque yo el músculo me va a romper. Es el músculo el que hace que el cartílago se osifique. Cuestión fundamental. Si no hay actividad muscular, ese cartílago nunca se osifica. Cuidado con los chicos sedentarios. Cuidado con los niños que están desnutridos. Cuidado con los niños con sobrepeso. Ese cartílago no se va a osificar. ¿Y por qué hasta los 25 años? Porque el músculo termina de crecer a los 25, porque el cerebro termina de crecer a los 25 años. Hay tres cosas que se desarrollan a los 25 años. Puede ser 24, puede ser 27, ¿ok? Siempre hay una variación. ¿Sistema nervioso? 35. ¿Cómo? O 35. No, eso ya es un pelotudo. Eso no tiene que ver con el crecimiento óseo, tiene que ver con la estimulación y un vago de mierda. ¿Bien? Sistema nervioso, sistema muscular y sistema esquelético terminan de madurar a los 25 años. Ahí sos un verdadero adulto osteo-mío-neuronal. Así que hay algunos que todavía están a tiempo. Hay otros que ya estamos. Los que ya estamos, ¿eh? Bien. O sea que yo puedo seguir creciendo, tengo 22, puedo Puedes seguir creciendo, a lo mejor no en altura, pero vas a seguir creciendo en las metáfisis. ¿Bien? O ponerte tacos o ponerte colágeno, ¿sí? Pero si es más alta, Sí. no vas a hacer. Entonces, cuidado con las lesiones traumáticas antes de los 25 años. Y las lesiones traumáticas después de los 25 se comportan diferente.
¿Vamos hasta acá? Cuidado entonces con la nutrición de un niño, cuidado con la actividad física de un niño, ¿bien? Y cuidado con el peso. Todos los huesos largos se comportan igual. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya sabemos entonces qué es una metáfisis, qué es la diáfisis, qué es la epífisis, cómo se osifica un cartílago. ¿Vamos? Bien, sí. Bien, fantástico. Entonces, ahora sí, podemos seguir viendo que cúbito y radio es igual, el húmero es exactamente igual. Muy bien, ya tengo los huesos largos. Vamos a los huesos planos o anchos. Así como el hueso largo predomina la longitud sobre el ancho y el espesor, en el hueso plano o ancho predomina el ancho, obviamente, sobre la longitud y espesor. Espesor. Pero escribí bien, mierda. ¿Qué más? Tengo los dedos que no han crecido. Bien. Estos huesos planos o anchos, así como los huesos largos forman los miembros y son de palanca de tracción muscular, los huesos planos o anchos están adaptados para formar de cavidades de protección. Forman paredes, van a formar paredes del cráneo, paredes de la cara, paredes del tórax, paredes de la pelvis. ¿Bien? Forman paredes y forman cavidades de protección. Bueno, los vamos a enumerar a todos. ¿Están listos? Sí. Bien, entonces vamos. Hueso frontal, parietal, occipital, Hueso propio en el... Muy bien. Estos son todos mis huesos planos. ¿Alguno de estos no lo han escuchado nombrar nunca? Una pregunta. El Sí. sacro, antes de los 25, entonces, si no es plano, ¿qué es? Es irregular, forman las vértebras sacras. El sacro es la fusión del grupo de vértebras sacras de la columna. Antes de fusionarse, las vértebras son independientes y son irregulares. Después de los 25 termina la fusión y se forma el sacro, ya es un hueso plano. Entonces, frontal, parietal y occipital forman la calota de la cabeza. Huesos propios de nariz son los que tengo acá arriba. El unguis, donde salen las lágrimas. Volar forma el tabique nasal. El paladar forma el paladar duro. El cornete inferior forma parte de las fosas nasales. El esternón forma el tórax. El sacro y el hueso ilíaco forman la pelvis. Y falta uno más, me acabo de dar cuenta. Profe, el omóplato también. Ahí está, ya está, ese me acordé recién. Bien, la escápula, muy bien, atenta. Escápula u omóplato. Escápula y omóplato es lo mismo. Tiene una pequeñísima diferencia que no viene al caso. ¿Bien? ¿Estamos acá? Sí. Perfecto, sí. Bien, muy bien, fantástico. Bueno, vamos a verlos entonces ahora. Vamos a ver la forma que tienen. Recién dijimos que los huesos largos tienen diáfisis, metáfisis, epífisis. Bueno, el hueso plano no tiene nada de eso. Un hueso plano es un hueso, acá está el omóplato, acá está el hueso ilíaco.
Un hueso plano lo que va a tener es lo siguiente. Va a tener bordes, va a tener caras y va a tener ángulos. ¿Bien? Es algo plano. Caras, bordes y ángulos. Punto. Cada hueso tendrá sus caras, sus bordes y sus ángulos. Acá no tenemos ningún problema. Lo único que sí es propio de él es que, ¿se acuerdan que el hueso largo, la diáfisis, era toda de hueso compacto y nada de esponjoso? Y la epífisis era mucho esponjoso y poco plano. Bueno, en los huesos planos, toda la disposición de hueso compacto y esponjoso está puesta igual. Si yo agarro un hueso plano y lo veo de perfil, le veo el espesor, es como un sándwich. Hasta ahora vendría muy bien. Todo hueso plano va a presentar, como si fueran los panes del sándwich, hueso compacto en la periferia. Y como si fuese el jamón y el queso, el hueso esponjoso está en el centro. Y lo vamos a llamar de una forma muy particular. Perdón, hoy tengo mucha tos, pido mil disculpas. Al hueso compacto lo llamamos tablas. Esas tablas, según donde miran, se van a llamar tabla externa y tabla interna. La tabla interna es la que va a mirar adentro de la cavidad, la tabla externa fuera de la cavidad. Dijimos que los huesos planos forman cavidades. ¿Sí? Tablas. Y el hueso esponjoso que está en el centro está entre dos tablas. Lo llamamos diploe. Diplo quiere decir doble, quiere decir dos, entre dos tablas. En el diploe de los huesos planos es donde tengo médula ósea. Acá no hay cavidad. Acá la médula ósea está entre los espacios del diploe. ¿Comprendido? ¿Lo podés volver a explicar que se cortó un poquito? Sí, no hay problema. Todos los huesos planos, la disposición... A ver, vamos a pensar. Si son huesos que forman cavidades, y son cavidades de protección, yo debo proteger los golpes de afuera o de adentro. O sea que voy a tener hueso compacto afuera y hueso compacto adentro. Entonces, en la periferia tengo hueso compacto y lo llamamos tablas. Y entre las dos tablas se dispone el hueso esponjoso que se llama diploe. Dentro del diploe es donde tengo médula ósea. Justamente en el adulto, cuando se hace el trasplante de médula ósea, se saca, se aspira el diploe del esternón o de la cresta ilíaca, que son los lugares donde voy a tener médula ósea funcionante toda la vida. El resto de los huesos, la médula ósea se apaga, no produce más glóbulos rojos ni blancos. Solamente el esternón y la cresta ilíaca y el peroné. Se llama médula ósea roja. Y es por una sencilla razón. Si yo tuviese toda mi vida médula ósea funcionante, tendría tanta cantidad de células rojas y blancas en la sangre que la sangre sería muy espesa y el corazón no tendría fuerza para bombear. ¿Está? Entonces yo tengo que producir glóbulos rojos y blancos hasta un momento. Después se apaga. Arreglate con lo que tenés. Agarrate con el esternón, con la cresta ilíaca y el peroné. Si te hace falta más, hasta los 40 años, puedo regenerar médula ósea apagada. Se llama médula ósea gris. Después de los 40 a 45 se apaga toda la médula ósea. Se llama médula ósea amarilla, porque se infiltra con grasa. Esa médula ósea amarilla es muy rica con pan y aceite de oliva. El famoso caracú, bien, que lo que tengo adentro es médula ósea amarilla, llena de grasa. ¿Está? Bueno, es exquisita. ¿Bien? Bueno, pero el ser humano no es tan rica como el animal, me dijeron. No van a pensar que uno no. ¿Ok? Viendo médula ósea.
Estamos comiendo médula ósea apagada, estás comiendo grasa en realidad. A no ser que sea médula ósea de un ternerito, que es médula ósea amarilla, médula ósea gris o médula ósea roja. Bueno, listo los huesos planos. ¿Se entendió? Sí. Profe, ¿Dudas, preguntas? ¿me escucha? Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, Todo bien. vamos ahora. Perdone, tengo una pregunta. ¿Podría repetir qué huesos predominan en los planos? Me quedé esa parte. A ver, en el hueso plano, las dimensiones que predomina el ancho sobre el largo y el espesor. Ah, gracias, era eso nomás. Era eso, Perdón por la perfecto. interrupción. No, por favor, cualquier pregunta me la hacen. Acá tengo algunos huesos planos de la cabeza. Acá tengo, por ejemplo, el frontal. Un momento que esto se está yendo al carajo. Ahí está, el frontal, parietal, occipital, huesos propios de nariz. Hasta acá veo estos huesos planos. ¿Bien? De la cabeza. Vamos a los huesos cortos. Vamos a los mala denominación corto. Corto sería lo opuesto a largo. Y acá no me importa cuánto mide. En el hueso largo predominaba la... ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Estoy haciendo Ay, sí. eco. Hola. Escucha. Para. Claro, claro. Listo, los silencio todos y se van a la bosta. Chao. Buenas. Bueno, ahora hablo yo y disfruto de mi bella voz. Bueno, huesos cortos. En el hueso largo predominaba la longitud sobre el ancho y el espesor. En el hueso plano predomina el ancho sobre longitud y espesor. En el hueso corto no predomina ninguna de las tres dimensiones, ni la longitud, ni el ancho, ni el espesor. No predomina ninguna de las tres dimensiones, pero las tres dimensiones son similares. No iguales, son similares, son parecidas. Y ahora voy a hacer una pregunta, la cual voy a tomarme un clonazepam para ver la respuesta. ¿Qué figura geométrica tiene sus tres dimensiones iguales? Un triángulo. Hijo de puta, el triángulo. Hijo de puta, el triángulo. Yo iba a decir lo mismo. No, ¿cómo un triángulo tiene tres dimensiones iguales? Eso se llama triángulo equilátero y son lados, no dimensiones. ¿Qué figura geométrica tiene tres dimensiones iguales? Un cubo. Un cubo, muy bien. Tráeme clona. Entonces, estos huesos los vamos a llamar, los voy a poner a estudiar la carpeta de la escuela de su hijo. Estos huesos se llaman huesos cuboideos. Porque no son exactamente iguales a un cubo. Son parecidos a un cubo. ¿Bien? Estos huesos son trascendentales. Son pequeñitos. Pero, a ver, un cubo, por ejemplo, yo lo uso en casa para formar ladrillos que forman paredes. Un ladrillo lo que hace es sostener líneas de fuerza. Soporta fuerza vertical, fuerza transversal, fuerza antero-posterior. Las piezas de un rompecabezas son generalmente cuadriláteras. Todas tienen tracción cruzada. Los huesos cuboideos son huesos que están adaptados para soporte de líneas de fuerza y tracción. Como un ladrillo. Soporta líneas de fuerza y tracción.
Y están ubicados en lugares claves. Están ubicados en el carpo, en la muñeca. Están ubicados en el pie. Y están ubicados en el oído medio. Entonces, a los huesos cuboideos los vamos a dividir en huesos del carpo, o sea, de la muñeca, huesos del tarso, o sea, del tobillo, del pie, mejor dicho, y huesos del oído. Vamos a enumerarlos. Huesos del pie, de la muñeca. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, trapezoide, grande. ¿Por qué? Porque es el más grande. Acá no tuvieron ni ganas de ponerle nombre. Dice que es grande, ponerle grande, romper los huevos. Grande y ganchoso. Son pequeñitos, pero son tan importantes que ante la fractura de uno de ellos se desestabiliza toda la mano. Uno solo que se fracture, no puedo mover la mano en los dedos de la mano. ¿Bien? Fundamental. Porque transmiten toda la fuerza y toda la potencia de los músculos del hombro. Vamos a pensar. Yo siempre les digo lo mismo, chicos. Empiecen a acostumbrarse a pensar en forma lógica. Yo tengo potentes músculos en el hombro. Acá no hay mucha potencia, pero algo hay. ¿Bien? Potentes músculos en el brazo. Gran cantidad de músculos potentes en el antebrazo. Y tengo 5 dedos pequeñitos. Si con la misma fuerza yo fuese del hombro, brazo y antebrazo a los dedos, rompo los dedos, fracturo los dedos. No se bancan la fuerza de los músculos proximales. Estos huesos del carpo, como si fueran un rompecabezas, disipan la fuerza. Si yo tuviese 100 kilos de fuerza en el hombro, y no tuviese los huesos del carpo, iría con 100 kilos de fuerza a los dedos. Estos huesos disipan y dividen a las líneas de fuerza en 5. 100 dividido 5, 20. Cada dedo soporta 20 kilos de peso, 20 kilos de fuerza. Y así puedo agarrar objetos. ¿Se entiende lo que hacen? Disipan las líneas de fuerza, las dividen, las hacen equitativas y yo puedo mover mis dedos sin romperlos. Lo mismo pasa en el pie. Los huesos del tarso se van a llamar astrágalo. No van a poner astrálago, astrágalo. Calcáneo, que forma el talón. Escafoides. Cuboides, y unos huesos llamados cuñas, en forma triangular, que son 3 cuñas. Acá pasa lo mismo. Imagínense que yo vivo de pie, y este humanoide de pie pesa 120 kilos. 120 kilos de pie sobre 5 dedos de mierda de la planta de los pies, de los dedos del pie, rompo todo mi pie. Estos huesos lo que hacen es disipar la fuerza vertical primero en 2. Si yo peso 100 kilos, tengo 2 miembros inferiores, 50 kilos, 50 kilos. En el tobillo, esos 50 kilos se distribuyen mitad hacia los dedos del pie, 25 kilos, mitad hacia el talón, 25 kilos. Y los huesos del tarso dividen esos 25 kilos en 5. Cada dedo del pie se come 25 kilos, 5 kilos solitos. O sea, yo puedo pesar 100 kilos y mis dedos solamente traccionan con 5. Ese es el problema del tipo que tiene pie plano. No tiene esa disipación de fuerza.
¿Se entiende qué hacen los huesos cortos? ¿Por qué son tan importantes? Una fractura de un hueso del tarso, no puedo caminar. Tengo distribución desigual del peso, por eso rengueo. ¿Bien? Y después los huesos del oído, que son los huesos que están en la caja del tímpano, que están en el oído medio. Estos se van a llamar, son 3, martillo, yunque, y realmente lo único que tiene forma de lo que dice el nombre, estribo. Es lo único que es, sí, esto es un estribo. ¿Sí? Bien, estos son mis huesos cortos. No predomina ninguna de las 3 dimensiones, pero las 3 son similares y funcionan como disipadores de la línea de fuerza y de tracción. Todo esto hay que evaluarlo cuando se evalúa una víctima de trauma. Principalmente cuando vayamos a los eventos deportivos, evaluamos todo esto. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No. No, ninguna. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Bueno, vamos a ver algunos entonces. Acá tengo los huesos del carpo. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, que se toca acá el pisiforme. Ahí, bien abajo del meñique. Ahí está esto que sobresale acá. Es el pisiforme. Trapecio, que es fundamental porque el trapecio me permite oponer el pulgar. Trapezoide, el más grande se llama grande. Y este que tiene un ganchito se llama ganchoso. Anatomía, el arte de hacer difícil lo fácil. Y ahí tengo los huesos del carpo, disipando la fuerza del antebrazo a los metacarpianos y a las falanges, que son también huesos largos. Acá tengo el calcáneo y los huesos del pie. Astrágalo, calcáneo, cuboides, escafoides y las 3 cuñas. Son huesos de tipo cortos. Huesos cortos, huesos cuboideos. Y acá tengo los huesos del oído. Martillo, yunque y estribo. El estribo es un estribo. Yo creo que acá le agarraron la falopa y pusieron el nombre que correspondía. Bueno, muy bien. Vamos ahora a un grupo de huesos llamados irregulares. Irregulares. Momento que toqué cualquiera. Bueno, dijimos que un hueso largo predomina la longitud, en el hueso plano predomina el ancho, en el hueso corto no predomina ninguna de las 3, pero las 3 son similares. ¿Está con sueño, David? Los huesos irregulares, eso es el problema del Zoom de mierda. Están en su casa, están en pata, en pelota, en la cama, ¿bien? Y entonces tienen sueño, boludean y demás. Hueso irregular, no importa. Acá tampoco predomina ninguna de las 3 dimensiones. La longitud, ancho y espesor. No predomina ninguna, pero las 3 dimensiones son todas distintas, son todas diferentes. Por eso es irregular. Irregular no quiere decir caótico, no quiere decir desordenado. Quiere decir que no tiene una forma geométrica definida. Eso es irregular. Estos huesos irregulares funcionan como hueso plano y como hueso corto. Funciona formando paredes de cavidades y traccionando líneas de fuerza. Así funcionan. Como hueso plano y como hueso corto. Están ahí, en el medio. Vamos a enumerarlos. Tengo. ¿Podés volver a repetirlo? Sí, señora. El irregular, funcionalmente, forma. A ver, tiene partes de hueso plano, o sea que forman como paredes para formar cavidades, y tienen partes de hueso corto, o sea, disipan fuerza. Tienen esas 2 funciones.
Vamos con ellos. Etmoides, esfenoides, temporal, malar o cigomático, maxilar, todas las vértebras. Todas. Menos las vértebras sacras después de los 25 años. Estos son irregulares. ¿Sí? Forman cavidades y también tienen funciones de tracción de líneas de fuerza. Ahora lo vamos a ver. Son poquitos, pero son estos. Fíjense. Acá tienen esto, olvídense, una vértebra. ¿Ven? Una vértebra tiene parte de hueso corto, tiene parte de hueso plano. Acá soporta líneas de fuerza y acá forma cavidades como la cavidad medular. Uno de los más lindos de todos, de los más irregulares, es el esfenoides. Tiene parte de hueso corto, tiene parte de hueso plano. ¿Bien? Es bien irregular. No tiene forma geométrica definida. Así, me parece una mariposa, me parece un murciélago. Sí, bueno, está bien, pero no tiene forma geométrica definida. Por eso es irregular. Pero fíjense que es armónico, es igual a la derecha que a la izquierda. ¿Bien? No es una sorete así que no tiene forma de nada. ¿Sí? Tienen forma. Bueno, pasemos ahora a una serie de huesos llamados huesos wormianos o supernumerarios. Ahora vamos a empezar con una serie de huesos que son inconstantes, no siempre están. Se llaman huesos wormianos no porque tengan forma de gusano. Una preguntita. Dale, Gaby. Ingrid, no tenemos tipo de los huesos irregulares y de los huesos cortos, ¿cómo es el tejido? Tenemos las dimensiones, pero no cómo es el tejido. ¿Tienen más hueso compacto que...? Mira, a ver, tanto en el hueso corto como en el hueso irregular, el tejido óseo compacto y esponjoso se dispone como en el hueso plano. Tablas en la periferia y diploide en el centro. ¿Sí? Porque si forman cavidades de protección, tengo que tener en la periferia hueso compacto. Y si voy a soportar tracción de fuerza, también. Entonces, esto se comporta como hueso plano. ¿Sí? Tabla y diploide. Los huesos wormianos son huesos muy particulares, son todos inconstantes, no siempre están. Y cuando están solamente en la cabeza, están en la calota. ¿Se acuerdan que yo les dije que todo hueso, antes de ser hueso, ¿qué era? Cartílago. Cartílago. Imagínate un cartílago que voy a formar un hueso de la cabeza. ¿Cómo hacía para formar este hueso? A este cartílago primitivo llega una arteria, le trae sangre y calcio. ¿Sí? Y esto se osifica. En los huesos supernumerarios hay personas en las que en vez de tener para este cartílago primitivo una arteria, tiene 2 o tiene 3. Entonces se van a formar como si fuesen islas de hueso dentro del mismo hueso. Se osifica una parte una parte otra, como si fuera un rompecabezas. Y en vez de formar un solo hueso, parece que hay 3 o 4. ¿Ok? Son islas de hueso dentro del hueso primitivo. No todos los tenemos, no todos tenemos la misma cantidad de huesos wormianos. Los vamos a ver. Fíjense este cráneo. Acá está. ¿Ves? Esto es parte del occipital. Esto es parte del occipital. Pero está como si fuera roto, como si estuviera separado. Miren este. Está lleno de huesos wormianos. ¿Cuál es el objetivo de conocer que existen? No confundirlos con una fractura. ¿Está? Si yo sé que tiene que ser esto solamente el hueso parietal y tengo un montón de fragmentos,
o son huesos bormianos o es una fractura. Créanme que la única forma que hay para verlos bien es abriendo la cabeza, abriendo el cuero cabelludo y mira el cráneo. Estos no salen en placa radiográfica, pueden salir en alguna tomografía, pero de todo lo que estamos acá en esta sala de chat, y seguramente 10 tendremos huesos supernumerarios. No están en todos lados. ¿Está? No son funcionales a nada. ¿Bien? Surgen por una osificación diferente, pero solamente están en la cabeza. Si yo encuentro algo así en cualquier otro hueso, es una fractura. Por eso es importante saberlos. Es más, ni tienen nombre. ¿Vamos hasta acá? Y nos queda el último tipo de hueso que se llaman huesos en herradura. Huesos en herradura. En herradura. ¿Qué es una herradura? Es lo que lleva el caballo en las pezuñas. Está bien, pero ¿qué es? Eso es para lo que sirve. Es un semicírculo. Es O un... sea, tampoco. Sí, es un Tampoco semicírculo. exactamente. Es una estructura cóncava y convexa. Es un semicírculo, ¿sí? Es una estructura cóncava y convexa. No voy a entrar a preguntar qué es cóncavo y convexo por la duda, porque yo sé que todos saben qué es cóncavo y me van a hacer esto, me van a hacer esto, y convexo me van a hacer esto, porque todo es así, ¿bien? Pero si yo le preguntara la definición de cóncavo y convexo, voy a hacer la prueba. ¿Alguien me puede definir qué es cóncavo y qué es convexo? Sin hacerme esto, o esto, o esto. Pues yo sé que lo saben. O sea, como definirlo ahí bien matemáticamente y geométricamente, no, la verdad que no. Bueno. Vas a ver que es mucho más fácil de lo que vos suponés. Vas a ver que es mucho más fácil de lo que vos crees. ¿Qué es cóncavo y convexo? ¿Así? Cóncavo. ¿Así? Cóncavo. ¿Así? Sí. Vamos. Agarrando la carpeta del sobrino, agarrando la carpeta del hijo, vamos. Volvemos a la escuela primaria. Miren que todo esto se usa mucho acá, ¿eh? ¿Qué es cóncavo? ¿Qué es convexo? ¿No es cuando tiene una curvatura hacia adentro o hacia afuera? ¿Adentro y afuera de qué? No sé. Cóncavo como venía que no tiene fantástico. nada. Venía fantástico. Cóncavo y convexo son curvaturas. Sí, señora, muy bien. Un poco más. Ya está, patiné. Ahora ¿Patinaste? tiene que seguir otro. Cóncavo es el interior de la curvatura y convexo es el exterior. ¿De la curvatura de qué? Te falta el empujón, dale. De lo que sea. No, de lo que sea no. Cóncavo. No, de lo que sea no, estamos hablando de geometría básica. Chicos, todos estos términos que nos cagamos de risa son importantes para definir cosas, ¿eh? Están ahí, está como para hacer un poquito más de fuerza y sale. Vamos, ¿qué es cóncavo, qué es convexo? No quiero hacerlo yo siempre, pero lo voy a tener que hacer. No sé, con respecto a una línea, a un plano. Es más fácil todavía. La concavidad es la curvatura interior de un círculo. Eso es cóncavo. La concavidad es la curvatura interior de un círculo. Eso es cóncavo. No importa hacia dónde mire la concavidad. Esto es cóncavo, esto es cóncavo, esto es cóncavo. La convexidad es la curvatura exterior de un círculo. Eso es convexo.
Cóncavo y convexo son curvaturas, pero curvaturas obviamente de la figura geométrica curva que se llama círculo. ¿Sí? Una herradura es un hueso en herradura, es un hueso, vos bien dijiste, cóncavo y convexo, o sea, es un hueso semicircular. Y solamente hay dos en el cuerpo humano. ¿Bien? Estos únicos dos huesos, anótenlos, que son en herradura, son la mandíbula y lo voy a escribir, el hioides. ¿Dónde está el hioides? Este hueso, si se fractura, nos vamos a morir. Y no hay chance. El hioides es el esqueleto de la lengua. El hioides está ubicado, está el pliegue del cuello. El cuello tiene una parte horizontal y una vertical. En el ángulo central, ahí está el hioides. No es la nuez de Adán, ¿eh? La nuez está más abajo, el hioides. Ese hueso estabiliza la lengua y estabiliza la vía respiratoria. Si mi lengua está estable, la vía respiratoria está abierta y yo puedo respirar. Si el hioides se rompe, la lengua pierde equilibrio e ingresa a la vía respiratoria y me hace una asfixia mecánica. Por eso las artes marciales enseñan a golpear el hioides. Es un golpe mortal. ¿Está? 10 kilos de presión en el hioides, se rompe el hioides y la víctima muere en forma, voy a hacer una girada, muere en forma irreversible. Nadie se muere en forma irreversible, ¿no? Pero bueno, quiere decir que el proceso y el mecanismo no se detiene. No hay forma de sacar la lengua, no, eso no pasa. Son O sea que huesos. básicamente, si se quiebra ese hueso, chau. Chau. No hay forma de salvarlo. No hay chance. ¿Y si se lo Sí, traqueostomiza, es tan profe? frágil. ¿Cómo? Si yo lo traqueostomizo, sí. A ver, tengo que tener los materiales quirúrgicos para traqueostomizar. Tengo que tener el diámetro adecuado del trocar para la tráquea. Tengo que saber dónde. Hasta que llegue todo eso en la calle. Ah, no va la virome. digamos. No, por Dios. Por Dios. Ok. No. Ni la Yo también, lo primero virome. que pensé en una virome. No sé por No, ni la virome, ni el poxipol en las heridas, ni la gotita, esas cosas, por Dios, no se hacen. ¿Sí? Eso de que sí, le corta y le ponen la gotita acá. Mucho Netflix, ¿Y sí. por qué lo usan mucho, profe? Como también Lo de usan la gotita. merca, hace mal y todo el mundo lo usa. ¿Bien? ¿Por qué lo usan? Y porque se usa. Como usan un consolador. Esto no tiene nada que ver, o sea, está mal hecho. Estoy poniendo una sustancia Pero pará, el química. consolador no está mal. La boca. Estoy usando una sustancia química, un pegamento químico. Después habla como. Un pegamento químico en el celular subcutáneo donde hay vasos. Exacto. ¿Está? A ver, chicos, que se use, que se haga responsable que lo usa. Perfecto, sí. No quiere decir que nosotros lo vamos a usar. Hay muchas cosas, hay muchas fantasías también, hay muchas cosas que se hacen porque se hacen, ¿bien? Y no hay ningún tipo ni de responsabilidad, ni de justificación científica de por qué hago lo que hago. Es un tóxico. A ver, para eso, en los equipos de emergencia, vienen unos clips que se pueden usar para cerrar las heridas. Y esos están estériles, se pueden utilizar y funcionan bien. Si puedo tener el elemento para trabajar de forma correcta, ¿por qué le voy a meter un químico, una sustancia química plástica donde no tiene que ir? Bueno. ¿Se entendió hasta Tengo aquí? una duda ahora. Dale. Si el hioides, o sea, es tan mortal que se te rompa, porque súper mortal por lo que entendimos. Sí, súper mortal. Si es mortal, a mí me sirve. Bueno, pero está como, ya es otro nivel, no es nada reversible, ¿entendés? No, así es. ¿No debería estar un cacho más protegido en vez de estar ahí regalado? Por eso tiene el mentón. Estar entregado, que te lo Por eso tiene el mentón. ¿Bien? Está muy regalado y está como reentregado. Ese es tu problema, no el mío. Pero tenés el mentón, ¿bien? Que te protege adelante, que te protege a los lados.
Y acuérdate que el ser humano es un especialista en buscar lugares para matar. ¿Sí? O sea, estudiamos para eso. ¿Ok? Sí, por supuesto. Hay lugares que son más desprotegidos todavía y son muy efectivos. Pero no te puedo dar toda la data hoy. Ya la va a aprender sola. O en las clases que siguen. Cómo matar a alguien que no grite, por ejemplo, no haga ruido. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está? Bueno, estos son los huesos. Vimos entonces todos los huesos, la clasificación, la estructura de cada uno y las diferencias entre cada uno de ellos. ¿Dudas, preguntas con huesos? ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, como se han portado muy bien, vamos a ver entonces articulaciones. Vamos a ver articulaciones. Urgente, se levantó el paro de colectivos. La actividad se reactivará en las próximas horas. Qué justo. Profe, ¿no lo articula ninguna al huesito ese? Sí, tiene articulaciones, por supuesto. O sea que protegido está, como viste también el odontoideo. Sí. Ese también, si golpeas la cabeza o algo. Exactamente, sí, por supuesto. Todo tiene que ver, mira, para que se produzca una lesión, hacen falta 4 factores, del cual el más importante de todos es la velocidad. ¿Bien? Ajá. Hace falta la energía, la resistencia del hueso, ¿está? La masa del objeto contundente y la velocidad del impacto. Siempre lo más importante... muy bien, Belén, los sesamoides. Gracias, Belén, me había olvidado. Siempre lo más importante es la velocidad del impacto. Bien. Gracias a Belén, que estuvo muy, muy astuta. Por eso pasa sí, yo te lo estaba diciendo, pero me di cuenta tarde que tenía una buena nota. Ya está, cagaste. Vamos a los sesamoides. Bien. Yo les había dicho que todos los huesos, antes de ser huesos, eran cartílago. ¿Se acuerdan? Bien. Ahora, en algunos lugares, no en todos y no en todas las personas, hay músculos en los que sus tendones generan mucha fuerza o soportan mucho peso. ¿Bien? Por ejemplo, el tendón del cuádriceps, el tendón de los dedos de la mano, son músculos que están constantemente haciendo fuerza o soportando peso. Entonces, en estos músculos, los tendones, que no son nada más que tejido fibroso, tejido conectivo denso, ese tendón que está soportando mucha tracción, se empieza a osificar. Todos los huesos, antes de ser huesos, son cartílago, menos los sesamoideos, que ocurre por osificación de tendones. No quería llegar al dibujo choto, pero no importa. Hasta el músculo. Bien. Ustedes me quieren igual. Acá estaría el tendón. El tendón son fibras de tejido conectivo denso, muchas fibras colágenas, fibras elásticas que se amarran al hueso. Si esos tendones hacen mucha fuerza, empiezan a calcificarse, empiezan a osificarse y se osifican siguiendo líneas de fuerza. Y van a formar huesos que tienen forma triangular. Estos huesos en forma triangular, cuando los primeros anatomistas los vieron, dijeron, che, ¿forma de qué tiene esto? Mirá, parece que tienen formas de semilla de sésamo. Bueno, vamos a ponerle entonces sesamoideo. Tienen forma de poroto, a ver, tienen forma de legumbre. Si en vez de ver una semilla de sésamo hubiese visto un poroto, serían porotoideo. Pues se llaman sesamoideo porque vieron semilla de sésamo. ¿Bien? Esa es la típica que tiene el top y el pan de hamburguesa arriba. Bueno, no sé, lo hubiesen puesto, qué sé yo. Pero pusieron sesamoideo. Tiene forma de semilla de sésamo. Acá vemos una. Son inconstantes, menos este que estoy marcando acá, que es el más constante de todos. Y es que le toca a usted en la rodilla y es la rótula.
son todos inconstantes. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene en su casa una placa radiográfica de la mano, van a ver que en algunos de ustedes hay unas pequeñas pelotitas blancas en esa placa radiográfica. Esas pelotitas blancas son huesos sesamoideos que tienen osificado en los tendones. Cuando estén por ahí, busquen una placa radiográfica de cualquiera que se haya quedado en la mano y seguramente los van a encontrar. Son inconstantes, no siempre están, menos la rótula. La rótula está en el 98.9% de la población. Pregunta de examen esa. No, mentira, la pregunta esa pelotudez. ¿Bien? Pero es un hueso de los inconstantes, es el más constante de todos. Si ustedes se tocan la rótula en la rodilla, van a ver que tiene forma triangular. Tiene el vértice abajo, tiene la base arriba, y ahí se amarra el cuádriceps, uno de sus dos músculos más potentes del cuerpo. Ante un traumatismo en rodilla, si la rótula se fragmenta, no me puedo parar más del piso, porque la rótula trabaja como si fuera un hueso corto, disipa las líneas de tracción del cuádriceps. Esos son los sesamoideos. Son huesos provenientes de la osificación de tendones, de músculos que hacen o mucha fuerza o mucha tracción. ¿Vamos? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. ¿Lo podría repetir, profe? Que no entendí muy bien. ¿No entendiste? Claro, la definición no la llegué a escuchar. Bueno, son huesos que surgen por osificación. O sea, calcificación, no de cartílagos, sino de tendones. Un tendón, el tendón es eso que vos ves en la carne cruda de color blanco, bien resistente, que no se puede cortar con el cuchillo. Eso es un tendón. Sí, sí. Los tendones de músculos que hacen mucha fuerza, si yo los dejo solos, se desarman, se desanclan, se rompe el tendón. Entonces, en esos músculos, sus tendones se van a osificar. Y van a formar huesos triangulares para disipar las líneas de fuerza. Se llaman sesamoideos. ¿Está? Lo que hacen es darle mayor resistencia. ¿Cómo? Perdón. Sí. Nada, surgen por osificación de tendones, de músculos que hacen mucha fuerza o generan mucha tracción o soportan mucho peso. Bueno, tómense 5 minutos, un pis cortito y volvemos. Recreito cortito de 5 minutos, ¿dale? Ahora volvemos a la clase, entonces, de articulaciones. Vamos a comenzar con el estudio de las articulaciones. ¿Puedo sacar el slide? ¿Ya lo copiaron? Igual les queda grabado, Sí. así que... ¿Sí? Sí. Sí, y sí. Bueno, entonces, vamos a una articulación, vamos a la artrología. La artrología es el estudio de las articulaciones. ¿Ok? ¿Cómo se define una articulación? Una articulación la vamos a definir como la unión de dos o más huesos mediante tejido o tejidos conectivos diferentes al hueso. Si yo pongo dos huesos uno al lado del otro, no están articulados, están juntos. Eso no es una articulación. ¿Bien? Una articulación es cuando yo busco elementos que, por un lado, mantengan a estos huesos unidos y, por otro lado, que le permitan o no el desplazamiento. ¿Para qué sirven las articulaciones? La primera función que tienen las articulaciones es la formación del esqueleto. El esqueleto no son el conjunto de los huesos, es el conjunto de los huesos articulados. Las articulaciones van a permitir el desplazamiento o movimiento entre los huesos.
Por supuesto que son los músculos los que mueven a los huesos y los huesos articulados presentan movimiento. Pero no todas las articulaciones se mueven. Por lo tanto, hay una tercera función que es la de formar uniones inmóviles para protección. No todas las articulaciones se mueven. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Qué es una articulación? ¿Para qué sirven? Y ahora vamos a ver cómo voy a armar una articulación. ¿Sí? Yo tengo que saber lo siguiente. A las articulaciones las vamos a dividir, las vamos a clasificar de tres formas distintas. Vamos a dividir las articulaciones según el medio de unión. ¿Qué quiere decir? Según qué elemento yo utilizo para unir los huesos. O sea, voy a unir dos huesos. Bueno, ¿con qué los voy a unir? Esta primera clasificación nos va a decir la segunda clasificación, que es según el movimiento. Decimos nosotros según el tipo. Cuando clasificamos una articulación según el tipo, es según el movimiento. Y después las vamos a dividir según la forma geométrica del hueso. A ver, no es lo mismo mover un cilindro que mover una esfera. A esta la vamos a llamar según el género. No masculino, femenino, trans, oso hormiguero. No, eso no es género. ¿Bien? Cuando hablamos según el género, decimos según la forma geométrica del hueso. ¿Sí? Estas tres clasificaciones son inclusivas. ¿Bien? Una depende de la otra. ¿Vamos hasta acá? Sí. Perfecto. Sí, profe. Entonces vamos a hacerlo, vamos a ir por el principio. Yo tengo un hueso, tengo otro hueso, y lo que voy a utilizar para unir estos huesos, es simbólico, obviamente, ¿no? No tengo que explicar más. Si yo voy a unir dos huesos con más hueso, utilizo tejido óseo para unir estos dos huesos. Voy a unir los huesos con tejido óseo. Esta articulación se va a llamar, vieron que a nosotros nos encanta hablar en griego o en latín, esto se llama sinostosis. Sinostosis. El prefijo sin, si está en griego, si el prefijo sin está en griego, significa con. Así de hijo de puta en los griegos. Y si el ¿Es lo mismo que sin sin, artrosis? ¿Es lo mismo que sin artrosis? claro, pero si el prefijo sin, cuidado, está en latín, sin significa sin. Cuidado con eso. El prefijo sin puede decir sin, o sea, falta de, o puede significar con. En este caso es con hueso. ¿Dónde tengo sinostosis? Bueno, las articulaciones del cráneo son todas sinostosis. No hay movimiento, ¿bien? El cráneo son sinostosis. Ese es un ejemplo. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Ahora, yo voy a unir dos huesos
con el tejido previo al hueso. Todos los huesos antes de ser hueso, ¿qué eran? Cartílago. Voy a unir dos huesos con su tejido previo. Lo voy a unir con cartílago. Esto se va a llamar sincondrosis. Y condro quiere decir cartílago. Sincondrosis. Estas articulaciones, por ejemplo, la que más me interesa que recuerden es la articulación de las costillas con los cartílagos costales y el esternón. Esta articulación, por ejemplo, me permite respirar. Esas son sincondrosis. Bien, las costillas, cartílagos costales y esternón. No es la única, pero es la más evidente de todas. Ahora, yo voy a unir dos huesos con un tejido conectivo previo que es ligamentos con tejido fibroso. Voy a unir dos huesos con ligamentos o tejido fibroso. A estas las vamos a llamar sinfibrosis o sindesmosis. Y quiero que recuerden de estas articulaciones, estas las voy a tener, por ejemplo, toda la columna vertebral, las fontanelas, vieron que son las membranas que tiene el cráneo, el recién nacido, para permitir la acomodación del cráneo en el canal del parto. Esas son de tipo sinfibrosis o sindesmosis. Y muy importante, las articulaciones de la pelvis. Recuerden estas. Profe, ¿cuáles son las fontanelas? Son, ¿viste el recién nacido? Que el cráneo se deforma para poder pasar por el canal del parto. Y tiene unas membranas. Ah, sí. Esas son las fontanelas. Son los huesos del cráneo que todavía no se osificaron y en vez de tener cartílago tienen membrana. ¿Y la pelvis hasta qué edad también es? Toda la pelvis. Toda la pelvis son articulaciones por ligamentos. Pero toda la vida también. Toda la vida. Toda la vida. Ahora, voy a tener dos huesos en las que cuando los anatomistas abrían estas articulaciones, veían que en su interior había un líquido transparente, pegajoso, gelatinoso, que fluía muy despacio. Y ese líquido gelatinoso que estaba entre los huesos, lo agarraban y quedaba pegado a la mano. Digo, ¿esto qué mierda es? ¿A qué se parece a esto? Y dijeron, no sé, se parece a la clara del huevo crudo. Ah, mirá, se parece al huevo. Entonces vamos a ponerle sinovial, con huevo. Por eso la sinovial es sinovial. Tienen un líquido proteico, gelatinoso, pringoso, ¿bien? Que mantienen los huesos unidos. Estas articulaciones son las que principalmente vemos en el aparato locomotor, que permiten gran cantidad de movimiento. Las del hombro, el codo, los dedos, la muñeca, la cadera. Y hay una sola en todo el cuerpo humano, dicen algunos, para mí hay tres,
Ese soy yo. ¿Bien? En la que dos huesos están articulados por músculo. Dos huesos tienen en su superficie articular no solamente músculos que las mueven, sino que el músculo está uniendo los dos huesos. Hay una sola, para algunos. Esa articulación se va a llamar sinsarcosis. Sarco significa carne. De ahí viene la palabra sarcófago, que es decir, yo como carne. Cuando te meten en un sarcófago, y sí que comen carne. Eran geniales los egipcios, eran los mejores torturadores del mundo, eran los egipcios. ¿Bien? Entonces, si dos huesos están unidos por carne, sinsarcosis. Hay una sola, que es entre el omóplato y el tórax, por un músculo que es el serrato mayor. Bueno, fabuloso. Solamente con estas 5 cosas yo voy a unir los huesos. ¿Ok? ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve para predecir si estas articulaciones se van a mover o no se van a mover. Y se han dado cuenta ustedes que si tengo dos huesos unidos por más hueso, ¿esto se puede mover o no? No. Las sinostosis son inmóviles. Pero como yo no hablo en castellano ni en otro idioma, hablo en griego y en latín, las inmóviles las vamos a llamar sin artrosis. Y acá sin quiere decir sin. Artro significa movimiento. Sin artrosis quiere decir inmóvil. ¿Ok? Sí. Las sinoviales y las sinsarcosis, si entre dos huesos hay líquido o entre dos huesos hay músculo, ¿esto se mueve o no se mueve? Sí. Estas se llaman articulaciones móviles o diartrosis. Artro significa movimiento. Yo les hago una pregunta. Ustedes cuando se levantan en la mañana y ven a otra persona, le dicen a otro que le dicen buen día. ¿Sí? ¿Por qué dicen buen día? ¿Qué quiere decir la palabra día? Durante toda su vida han repetido la palabra día sin saber qué mierda significa. ¿Qué significa día? Día no es mañana. De ahí viene diartrosis. Día quiere decir apertura. Articulaciones que se abren. Día, el día es que el sol se abre, el sol sale. Eso quiere decir buen día. Buena apertura del sol. 40 años, ¿sabes por qué mierda saludaban con buen día, no? Día significa apertura. El sol se abre, el sol sale. Las articulaciones que se mueven son articulaciones que se abren. Diartrosis. Y por último, las sincondrosis y las sinfibrosis, estas son un poco raras. Las vamos a llamar semimóviles o anfiartrosis. Anfi significa medio, punto medio. Ahora, ¿qué quiere decir semimóvil? A ver, o me muevo o no me muevo. ¿Qué? ¿Amago y no me muevo? Y yo, oh, ¿te vas a mover? ¿No te mueves nada? No. Poco movimiento. ¿Cómo? Poco movimiento. No, no es poco. Son todas articulaciones de múltiples huesos. Una articulación semimóvil tiene pequeños movimientos individuales, grandes movimientos en conjunto.
En la columna, que son 33 vértebras, cada vértebra se mueve unos pocos milímetros, pero se mueven. Cuando yo sumo los pocos milímetros de las 33 vértebras, tengo amplios movimientos en la columna. Eso es semimóvil. Pequeños movimientos individuales, grandes movimientos en conjunto. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ya tengo entonces la clasificación según el medio de unión, que me va a predecir si su articulación se mueve, no se mueve o tiene leves movimientos en individual. ¿Ok? Ahora, de todas estas, solamente 2 voy a clasificar según la forma geométrica. Porque la geometría me va a decir o la resistencia de la articulación o el tipo de movimiento, o el género del movimiento. Las únicas articulaciones que se subclasifican son las sinostosis y las sinoviales. Son las únicas articulaciones que se subclasifican. ¿Está? Según la forma geométrica, a las articulaciones sinostosis las vamos a llamar suturas. ¿Qué quiere decir sutura? Las suturas del cráneo. Yo hago una sutura en la piel. ¿Para qué hago una sutura en la piel? Para Para coser. cerrar. Para Coser. cerrar algo. Coser es diferente a suturar. Por eso decimos suturas y no costuras. No es lo mismo una sutura que una costura. La sutura es alineación de bordes. Eso es suturar. En una costura, un borde va arriba del otro. Las suturas son alineaciones de bordes. Eso es suturar. Nunca pongo piel arriba de la otra, se llama empanada eso. ¿Bien? Y no está bueno. Tengo compañeros que suturan empanadas, ¿eh? Y después quedan las heridas como una mierda. Bueno, eso es una sutura. Los huesos, cuando se articulan uniendo bordes. Según la forma que tengan esos bordes, las suturas pueden ser sutura armónica, sutura escamosa, sutura dentada o esquindelesis. Tranquilo, ya vamos a llegar a todo. Estas son suturas. Solamente las tengo en el cráneo. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien. Así como ustedes hoy aprendieron por qué dicen buen día, vamos a las sinoviales. Ustedes hasta este mismo momento han estudiado formas geométricas, esfera, cilindro, pirámide, dodecaedro, ¿sí? Figuras geométricas que están enunciadas en español. ¿Ok? Pero ¿se acuerdan acá? No escribimos en español. Las sinoviales pueden tener 6 formas geométricas distintas que tienen su nombre particular. Miren, ustedes las pueden ordenar de la forma que quieran. Yo las ordeno de la más simple a la más compleja. Esta es mi forma de ordenarla. Ustedes pueden nombrar como quieran. Las sinoviales van a ser 2 puntos. Artrodia, trocoides, troclear, encaje recíproco, condilia, enartrosis. ¿Qué son todas esas palabras?
Son figuras geométricas. Pero nunca las escuchamos nosotros. Porque ustedes hablan normalmente en español. Y ahí hablan de cilindro, trocoides. Hablan de esfera, en artrosis. Hablan de elipse, condilia. Van a ver que cada una de estas palabras significa algo. ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo sé que una articulación trocoides, por ejemplo, toda la de los dedos de la mano son trocoides, hace flexión y extensión. Y un dedo hace movimiento de lateralidad, eso no es una trocoides, eso es patológico. Cuando yo empiezo a entender cómo se mueven normalmente los huesos, voy a saber que cuando no se muevan así, es patológico. ¿Ok? Para eso sirve empezar a entender este lenguaje nuevo. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. ¿Seguro? Sí, estamos. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver las fáciles, si es que hay algo fácil acá, que son las suturas. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver las diartrosis, porque quiero que repasen todo lo que vimos hoy y quiero que tengan presente las palabras que les dije que busquen para entender esas articulaciones. ¿Está? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Una? Bueno. ¿Se entendió, cuadrito? Sí. Las uniones que van con músculo también son las mismas que las sinoviales. No, solamente las sinoviales y la sinostosis yo las voy a dividir por el género. Vamos a hacer así para que no te confundas. Solamente las sinostosis y las sinoviales se dividen así. ¿Está? Porque con Listo, músculo listo. hay una sola en todo el cuerpo humano. Entonces no la voy a subdividir. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bien, perfecto, bárbaro. Bueno, volvamos pues, última parte de la clase, antes que se vaya a tomar una cepana en su casa, ya están en su casa, vamos a ver estas articulaciones. Entonces, esto es lo que vimos recién, el cuadrito, bien, sinartrosis, anfiartrosis, y acá están las suturas, miren. Dijimos que son huesos que se unen por sus bordes. La sutura armónica es una sutura en la que los huesos se unen con un borde plano. Esto es una sutura armónica. Los bordes son planos. Por ejemplo, acá. Las suturas armónicas es como poner dos tablas unidas por los bordes. No son las más resistentes. De hecho, son las articulaciones más débiles de todas. Pero están hechas para no tener tanto peso en la articulación. Las articulaciones de tipo sutura armónica las encuentro en toda la cara. Son las articulaciones del macizo facial, en la nariz, en la órbita. Por eso es tan fácil fracturar la nariz. Es tan fácil fracturar la órbita. Son articulaciones que tengo bordes lineales y son las de menor resistencia de todas. ¿Vamos hasta acá? ¿Dónde las encuentro? En la cara. En este caso, ahí, yo se las marqué, son los huesos propios de la nariz. Estos. ¿Bien? Sutura armónica. O sea que son articulaciones de tipo sinostosis, sinartrosis, de bordes lisos, o mejor dicho, de bordes lineales. ¿Ok? Bien. Vamos a la sutura escamosa. ¿Dónde hay escamas? ¿Quién tiene escama? El pez. ¿Para qué quiere las escamas el pez?
Vamos un poco a zoología básica. Miren como yo les digo, en la anatomía humana está todo el universo. ¿Para qué un pez quiere una escama? Porque hay pescados que no tienen escamas. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando se mueve el cuerpo de un pez con escamas? Las escamas se abren y se cierran. ¿Para qué? Hace un efecto de pala propulsora, hace un efecto de remo. ¿Bien? Las escamas son estructuras que se van a abrir y van a cerrarse como si fueran las tejas de una casa que no están bien fijas. En un pez, las escamas aumentan la propulsión de nado. Una sutura escamosa es una sutura en donde un hueso está arriba de otro hueso como una placa. Hay una sola en todo el cuerpo humano. La voy. Que es entre el hueso parietal y el hueso temporal. Fíjate, mira, acá está el temporal y este es el parietal. El temporal está arriba como la escama de un pescado. Esas suturas escamosas. Esta sirve para una sola cosa. Ustedes imagínense que el perímetro cefálico de un recién nacido tiene 50 centímetros más o menos de diámetro. Y tiene que salir por una vaginita que no se distiende demasiado. ¿Qué pasa con el cráneo del chico cuando sale por el canal del parto? Se comprime, ¿sí? Se deforma. Para yo poder deformar el hueso frontal, que es el único que se deforma, el temporal tiene que abrirse para dejarle espacio al frontal. Si el temporal no se abre, el frontal no se puede modificar. Entonces la sutura escamosa permite en el momento del parto la apertura del temporal, se llama escama del temporal, para que el hueso frontal se acomode. Cuando el chico nace, sale del canal del parto, el hueso temporal se vuelve a cerrar su escama y el frontal se acomoda. Y nunca más se vuelve a mover. Son sinostosis, son sinartrosis. Pero la sutura escamosa perdón, permite la acomodación del cráneo en el momento del parto. ¿Se entendió? Sí, bro. Y ahora vamos a la más resistente de todas. Que esta articulación la voy a tener en la parte alta del cráneo, se llama calota, que es la sutura de tipo dentada. La sutura dentada se llama así porque los huesos están interdigitados como los dientes de una sierra. Por eso se llaman dentadas. ¿Bien? Los huesos están interdigitados. Son las suturas de mayor tracción, de mayor resistencia, de mayor tolerancia al impacto. Sutura dentada. ¿Bien? Las encuentro donde yo deba percibir mayor superficie de impacto, la calota. Los huesos de la calota, ya lo vamos a ver en cráneo, lo que hacen solamente es proteger la corteza del cerebro. No protegen otra cosa. Justamente por eso me pongo el casco. El casco protege la calota, que protege la corteza cerebral. No protege la médula, no protege el cerebelo, no protege el tronco encefálico. Sutura dentada es una sutura interdigitada. ¿Ok? ¿Se entendió? Bien. ¿Protegen el cráneo entonces? ¿Cómo? ¿Como coser? Más o menos. No, pero en realidad vos coser es poner uno arriba del otro. Están así. Sí, Están por los ¿y bordes. esta no sería lo mismo? ¿Cómo? ¿Y esta no sería lo mismo? No, porque no están uno sobre otro. Acordate vos que esto es solamente por los bordes. Está. ¿No? Está ¿Ah? bien. Y la última Está. se llama Entendí. esquindelesis. Entendí. Perfecto.
Esquindelesis hay una sola en todo el cuerpo humano y está en el tabique nasal. Una esquindelesis, un hueso tiene una ranura y otro tiene una cresta. Esto es una esquindelesis. Ranura y cresta. Forma el tabique nasal. Y es la articulación entre dos huesos. ¿Cómo, Paula? No, está, que lo entendí. Bien, perfecto. Mira, yo te lo dibujo más o menos. Un hueso A ver. tiene, este es el efenoides, que acá tiene una cresta, abajo, y hay otro hueso que se llama vomer, vamos a hacer otro color, que tiene acá una ranura. Ranura y cresta, forma el tabique nasal, eso es una esquindelesis. Una sola en todo el cuerpo humano. Todas estas articulaciones son sinostosis sin artrosis. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Yo, profe, en la sutura dentada, se podría decir básicamente que protegen el cráneo, entonces. Protege la parte alta del cráneo, protege lo que llamamos calota, la bóveda craneana. Son las de mayor resistencia al impacto. Y están protegiendo con estos huesos la corteza cerebral. Bueno, mucha data por hoy, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a ir de a poquito. Yo voy a ir haciendo para mayor intensidad de a poco. ¿Está? Bueno, clase que viene. Estudiar todo lo que vimos hoy, más la tarea. ¿Dale? Perfecto. ¿Cuál era la tarea? Una hermosa semana, pórtense bien, en realidad pórtense mal, que es más divertido. Nos vemos la clase que viene. Yo termino de convertir la clase y les paso el link. ¿Vale? Mauri. Buenísimo. Muchísimas gracias. De nada. Sí, Flor. ¿Tomaron asistencia? No, pero yo les pongo presente igual. Ah, bueno, listo. Quédense tranquilo por Gracias. ahí. ¿Dale? Ok. Perfecto, muchas gracias. Buena semana, pásenla lindo. Igualmente. Chau, chau a todos. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Igualmente para todos.